Doctor Hernán, por favor, continúe. Bueno, entonces tenemos que ubicar que la urgencia del cambio de constitución es una urgencia del tiempo político actual. No se va a hacer ahora, eso es cierto, pero tiene que abrirse el camino para una salida democrática constitucional. Ya la presencia del señor Sagasti en la presidencia de la República él no representa ni tampoco va a representar el grupo, o sea, quienes están en el Congreso de la República, ni a nivel del Tribunal Constitucional, ninguna de las instituciones existentes han propuesto una salida democrática constitucional de consulta en referéndum para una nueva constitución en el país. No han ido en esta crisis de régimen, económica, sanitaria, ética, cultural, no han ido a consultarle al soberano, al pueblo. O sea, no han ido, no han incorporado hasta ahora, ni tienen la voluntad de incorporarla para que en abril se ponga en consulta, en referéndum, si vamos o no a una nueva constitución. Entonces, si este camino, o si esta situación se impone con un manejo electoral que no tiene un camino de solución a través de una correlación de fuerzas que tiene que expresarse electoralmente, toda la crisis que tenemos va a seguir embalsada. O sea, la crisis de régimen, que es el problema de la incapacidad que hemos visto, ¿no? Por permanente, incapacidad moral permanente, la cuestión de confianza, la inestabilidad, todo eso va a ser parte del proceso. El manejo económico frente a una situación de crisis donde se va a recargar sobre el pueblo todo el endeudamiento, la corrupción y la criminalidad organizada va a seguir haciendo de las suyas, es decir, los órganos que se protegen hoy día en el país en torno a empresas que esquilman a la población, en fin, que hacen abuso de los recursos que tiene el asegurado, que tiene el ahorrista, en fin, todo eso va a continuar. Entonces, gobernabilidad en esas condiciones es muy difícil, por no decir imposibles. Se va a producir necesariamente una situación de falta de gobernabilidad en el país, de inestabilidad, de conflictos que no tiene un camino de solución. Entonces, lógicamente que eso implica una nueva correlación de fuerzas, un nuevo modelo que tiene que articularse, una nueva, un nuevo sector, ¿no? De conjunto de sectores empresariales, económicos que tienen que impulsar. Mire, hemos dicho de que en inversión pública, ¿cuánto se pierde por la corrupción? 15% del presupuesto se pierde en inversión pública por la corrupción. Alfonso Quirós decía que se pierde más del 30% del presupuesto de la República en corrupción. Veía un video que se oía en caso de Convergencia, que denunciaban de que, por ejemplo, con el auge del oro que hemos tenido, hay una denuncia de la Fiscalía, ¿no? A nivel de Estados Unidos, a nivel federal, que había encontrado y que prácticamente se había producido lavado por exportación del oro y que significaba una cuantiosa suma que representaba 3.500 millones de dólares, que prácticamente se había defraudado al Estado. Y no solamente 3.500 millones de dólares. El entrevistador señalaba que estaban acumulados aproximadamente 72.000 millones de dólares. Y todos los que hemos hecho una revisión acerca de la criminalidad organizada, mi nombre. La minería ha sido uno de los medios de enriquecimiento en el Perú. ¿Por qué? Porque los organismos que cautelan, que hacen el control
las formas de evasión en la cual está vinculado el sector formal e ilegal y el informal. Todos están articulados. Toda esa cadena que impide de que el Estado tenga recursos para poder manejarse. Y si se dan algunos recursos, también la corrupción los va a utilizar. Ya sea evadiendo al Estado, ya sea dentro del aparato del Estado. Es decir, todo el manejo presupuestal. Yo no entiendo la importancia de tener un manejo presupuestal adecuado. Entiendo que debe haber un nivel de ordenamiento presupuestal correcto, pero un presupuesto tiene que tener equilibrio. Y ese equilibrio presupuestal tiene que ver con los ingresos, con las recaudaciones, tiene que ver con los recursos. Pero si esto se maneja para evadirle a la nación, a la patria, al pueblo, se maneja de manera ilegal y se maneja dentro del propio Estado, entonces, ¿qué recursos vamos a tener? Y eso tiene que ver con una reestructuración del aparato del Estado, con la fortaleza que tiene que tener el aparato del Estado. Pero si sigue existiendo contratos ilegales, cuando el bien público es negociado a través de terceros, en fin, mientras que exista todo eso, los programas y proyectos serán como le permitieron Ollanta y como él hizo, algunos proyectos pequeños que no tienen continuidad o no tienen mayor trascendencia, mayor contundencia para un proyecto de transformación económica, social en el país y de recuperación de la patria. Entonces, la urgencia corresponde al tiempo político. Si nosotros ahora no corremos en función de la urgencia que exigen los tiempos políticos, otros van a correr. Y es importante que otros corran. Y tenemos que ayudarlos a que corran también. Y tenemos que aportar, aunque sea con un grano de arena, todos. Y en ese sentido, vamos a contribuir a este proceso. Lógicamente, eso no lo va a hacer ahorita Sagasti, no lo va a hacer estos 6 meses o 5 meses que quedan. El debate para nosotros, si bien es cierto que tiene que ir un candidato, como decía, saludo la decisión de Verónica Mendoza en la conferencia que hace Mónica Delta y dice, es importante la consulta en el 15 de abril si hay un referéndum para convocar a un referéndum para el cambio de la Constitución, de consulta al pueblo para el cambio de la Constitución. Es la vía democrática constitucional, pero a eso se ha negado el señor Sagasti. Y ese es el eje central. Lo demás, como digo, acompañamiento al señor Sagasti, porque necesitamos concretamente cosas concretas. Y es cierto que también fiscalización, porque necesitamos que las cosas no queden impunes, porque necesitamos frenar la voracidad de grupos totalmente desalmados en el país. Es cierto, la antipatria, necesitamos neutralizarla, pero no se soluciona ahí. No hay solución por ese camino. Tenemos que ir por un camino de un nuevo ordenamiento estructural del Estado, de las reglas de juego en el país. Y eso es el tiempo político que tenemos. Y debemos abrir una nueva aurora con un presidente de la República, con una presidenta, sea Verónica Mendoza, la que más ha destacado esta posibilidad, donde también plantee en su proyecto los alcances que tiene el cambio constitucional para un cambio en lo que va a significar el presupuesto del Estado, cómo obtener los recursos del Estado, cómo realmente salvaguardar el patrimonio, cómo realmente hacer que este modelo que ha acompañado la criminalidad organizada sea desmantelado. Eso necesitamos. Necesitamos que la impunidad no siga en el país. Entonces, yo no estoy en contra tampoco de la gran empresa, pero no estoy de acuerdo que ellos sean los que centralicen prácticamente las utilidades, las ganancias, los beneficios y hasta cierto punto todos los recursos del propio Estado con todos los beneficios que recibe. Eso no es posible. Entonces, tenemos que abrir un espacio, ¿no?, que verdaderamente sirva para un desarrollo propiamente nacional, para un desarrollo que no sea solo endógeno. En la reunión pasada decía que tiene que ser endocéntrico, que tiene que ser abierto al mundo, a una nueva relación geopolítica, a un nuevo escenario que hoy día presenta el mundo. Hoy día las condiciones son favorables en este tiempo político. Miremos Bolivia. Bolivia ha sido la capacidad de su pueblo de sostener, resistir y
asegurar la victoria. Miremos a la juventud y al pueblo de Chile, que ha impuesto la necesidad de un nuevo orden constitucional. Ahora toca ver qué tipo de modelo constitucional están desarrollando. Miremos la resistencia y la capacidad que se desarrolla hoy día en Colombia, de las fuerzas democráticas que quieren la paz y que hoy día van a encontrar una salida frente a toda la crisis que expresa la clase política hoy día oligárquica allí en Colombia. Es decir, las condiciones están variando en Sudamérica. Hay una condición propicia, el tiempo político es propicio, las urgencias políticas para nosotros en el país son propicios y son exigentes. Entonces yo quería en ese sentido decir, si bien hay que tomar, ¿no?, todas las recomendaciones que estamos recibiendo y que está bien, ¿no?, me parece que también debemos ver este problema de la urgencia política en el país, de los tiempos favorables que se presentan en un escenario no solamente nacional, sino principalmente también sudamericano. Y otra cosa, tener mucha confianza de que somos un país bendecido. Voy a decirles que hasta el litio que tenemos en el Perú es muy superior en calidad. Uno dice 2, 3 veces, 4 veces superior al litio que está en nuestros hermanos que nos rodean. Es decir, tenemos recursos de alta calidad. El problema está que siempre todas las oportunidades se han convertido en oportunidades perdidas, porque todo este modelo ha servido ¿a quién? A quienes, como decía, de forma ilegal o de forma legal, se han ido llevando todas estas oportunidades, todos estos beneficios, y le han ido quitando oportunidad al pueblo, a la nación, a la patria y a los millones de peruanos que realmente no queremos peruanizar el Perú. Bueno, gracias. Definitivamente contundente la motivación del doctor Hernán González, politólogo con experiencia, la urgencia que requiere, pues, ¿no?, las propuestas legislativas, el nuevo orden constitucional que requiere nuestro país. La derecha lo ha planteado a través de sus propias direcciones. Y también hay diversos grupos y sectores de izquierda, sociales, que también han propuesto la nueva Asamblea Constituyente, entre ellos también Verónica Mendoza. Entonces, lo que necesitamos en este corto tiempo de transición, porque yo lo considero un proceso de transición de Sagasti, el presidente Sagasti, con respeto, dirigimos a él, y también dilucidar temas muy importantes constitucionales en todo este camino electoral, porque son los congresistas, los parlamentarios andinos y el presidente próximo a ingresar, o presidenta, porque también tenemos que dirigirnos a las mujeres, puede ser una presidenta mujer, y qué bueno fuera que tengamos las brechas para superar eso, y que hoy una mujer tal vez nos presida, un bicentenario con una mujer que nos va a presidir, entre ellas Verónica Mendoza. Esperemos que también se le abra el espacio a las mujeres en todo este proceso político y haya más mujeres luchadoras defendiendo, pues, ¿no?, la camiseta del Perú en el Congreso. Es lo más importante. Definitivamente este es un proceso, pues, ¿no?, en la cual las organizaciones sociales de base están tomando representación en las calles, no solamente con manifestaciones, sino también con propuestas, pero requerimos un aparato orgánico que las identifique y que de manera institucional podamos, pues, generar nuestras propuestas populares desde el sector de los autoempleados, desde el sector de los micro y pequeños empresarios, levantar Gamarra, levantar el sector textil, levantar el sector zapatero, Trujillo. Entonces, América Latina está ingresando de nuevo a reconfortar sus fuerzas, o como lo denominamos en una conferencia anterior, el reagrupamiento de las fuerzas patrióticas y progresistas en América Latina. Entonces, ese reagrupamiento no solamente está en Bolivia, no está solamente en Argentina, no está solamente en Chile, sino también está en el Perú. Es una ola latinoamericana
que de todas maneras también se produjo hace 10 años. Entonces, hace 10 años hemos confiado en gobiernos de derecha, gobiernos empresarios, gobiernos que apuntan a las transnacionales. Le hemos dado la posibilidad y el camino abierto para que las transnacionales, los grupos de derecha trabajen y se desarrollen para un mejor futuro de la sociedad, porque políticamente los representantes han sido empresarios o han sido gente del pueblo, han sido obreros, han sido educadores, docentes de la UNI de San Marcos, han sido luchadores sociales. No, es el empresariado, es la dictadura del empresariado que nos ha gobernado. Entonces, hoy queremos un gobierno popular representado por un pueblo unido, unificado, y desde Convergencia Peronicemos con unidad, apuntamos a ese proceso. Quisiera, Fernando González, que nos contribuya más para sostener este proceso político y ver un panorama constitucional y cómo nos entrelazamos con los tejidos sociales mediante tu experiencia a desarrollar la táctica en este proceso. Lo que tenemos que ser conscientes, cada uno de nosotros, es tener memoria histórica. Somos nosotros herederos de civilización de hace 5.000 años. Más de 500 años que hemos vivido de un proceso de invasión colonial en nuestro país, que aún queda su rezago, su influencia, el sistema colonial de esa división internacional del gran capital, queda en nuestro país permanente. La república que se forjó no sirvió para el campesinado, destruyeron los derechos de las comunidades. Después de 100 años, o sea, hace 100 años, en el gobierno de Leguía comenzaba a reconocerse a las comunidades campesinas. Ya vamos a cumplir 200 años y el derecho de las comunidades, como se dice, no se ha resuelto hasta el momento actual. Los verdaderos dueños de este país en la historia no tienen derecho de legitimidad. Primer nivel. Pues. Segundo, los descendientes de ese proceso de mestizaje hoy es parte de esa gran mayoría de sectores que vemos en el comercio de la vía pública, el sector de los empobrecidos en el país, de los que viven en la extrema pobreza, como se dice, excluidos del poder. Siempre la concentración de la riqueza para las minorías. La independencia, entre comillas, hasta ahora, el único gobierno que contribuyó para redistribuir la riqueza fue el general Juan Velasco Alvarado. Fue el general Juan Velasco Alvarado. Que hubo derecho para el trabajador en estabilidad laboral. Había redistribución de la riqueza. Los trabajadores tenían la posibilidad de gestionar la empresa. Había las empresas públicas donde había una redistribución para la construcción del país. Se legitimó por primera vez el quechua. Hubo una formación técnica y que se iba a desarrollar el tema del proceso de la industrialización del país. Ese proceso se frustró por el golpe contrarrevolucionario de Morales Bermúdez. Después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos cero deuda externa. ¿Y qué hicieron los grupos de poder? Simplemente favorecerse entre ellos. Tuvimos grandes oportunidades con el guano y el salitre. ¿Cómo podemos tenerlo ahora? Pero tenemos que ser muy conscientes. ¿Quién dirige el Estado? ¿A qué intereses de clase defiende? Las ideologías son necesarias, pero tienen que ser explicitadas en sus políticas públicas. Y las políticas públicas van a ser determinados intereses de clase. ¿Por qué no se fortalece el sistema de las cooperativas? ¿Por qué no hay programas para generar capacidad de fuerzas productivas, como estoy sugiriendo, para los sectores empobrecidos en nuestro país, para que sean parte del sector del reciclaje en el país? Es simplemente, serían ellos parte de un sector favorecido por la cooperación internacional, porque hay dinero para ello, y serían ellos no solamente sectores que manos de obra, sino serían futuros promotores de empresas de cooperativas o empresas de propiedad social o empresas de sociedad limitada, pero sí sería parte de su desarrollo
nacional de su esfuerzo. No hay que regalarle a las personas, hay que enseñarle a pescar. Y ello es la oportunidad de los gobiernos que de aquí para adelante tengan que desarrollar esa mentalidad productiva, esa mentalidad de transformación, es la que tenemos que nosotros seguir promoviendo en nuestra escuela de capacitación. Como Hernán lo dice, el desenlace es político, pero también va articulado al tema programático. ¿Cuáles son los ejes programáticos para este proceso? Eso es también un elemento importante en el tema del tipo de constitución que vamos a nosotros a asumir. El tema de la construcción del desarrollo del país tiene que ver con el enfoque de la familia extensa alargada en el Perú y en el exterior. Y una oportunidad está, que es 8.400.000 familias pobres y empobrecidas en el país. De acá a 10 años dejarían de ser pobres y empobrecidas. Porque según el Acuerdo Nacional y el CEPLAN, ellos dicen que la extrema pobreza va a ser resuelto recién en el año 2050. ¿Qué grandes sinvergüenzas son el CEPLAN, los técnicos y el Acuerdo Nacional? Por eso sugiero este programa de 10 años, y esa es la pelea programática. Ahí está la disputa de los intereses de clase, a quienes vamos a direccionar los recursos, mientras que la clase política no dice nada sobre ello. En los sectores intelectuales que están en ese plan y en el Acuerdo Nacional, para ellos la extrema pobreza va a ser resuelto en el año 2050. Nosotros decimos no, de acá a 10 años el tema de la pobreza y el tema de pobreza debe ser resuelto en el país. Punto. Y eso es parte del debate. Como Hernán lo dice, esa es parte de la discusión presupuestaria. Ese es el eje programático central. Si queremos nosotros ir contribuyendo a una resolución favorable de las fuerzas nacionales, si queremos ir construyendo patria, desarrollo. Entonces, el tema de la política, de la ideología, tiene que ver a dónde va nuestro país. ¿Qué tipo de país queremos? Nosotros hemos sugerido un país democrático, integral, de la familia. Este programa de la familia, la participación en la comunidad, y también que las personas tengan el derecho y la conciencia ciudadana de dar su voto conscientemente por un líder, por un partido político, y eso es muy importante. Pero requerimos que también este proceso que se desarrolle tiene que ser desde un enfoque cosmopolita. Ya los programas no pueden estar desarticulados del desarrollo nacional. Tenemos que nosotros ir generando esa conciencia cosmopolita y se requiere en la clase política una formación espiritual. Políticos que sumen el poder sin formación espiritual, más tarde se convierten, quieramos o no, en instrumentos de los grupos de poder, más tarde son amigos de los grupos de poder, son parte de la influencia del sistema capitalista, son parte de la influencia del sistema egoísta, egocéntrico. Una persona que no tiene formación espiritual no va a servir a su pueblo, porque no olvidemos que los grupos de poder y el capital subterráneo va a influenciar en los políticos, en su entorno, y no es casualidad que presidentes regionales que han sido al final de su vida han terminado en la cárcel y muchos van a seguir terminando en la cárcel. ¿Por qué? Porque el poder político es el poder del demonio, porque detrás de eso están los intereses económicos. Políticos que no tengan formación política de servicio a su pueblo, a su familia, que no sean imagen de cambio, de transformación, se convierten en delincuentes y más tarde son destructivos de su propia familia. Tenemos que ser muy conscientes qué clase política queremos forjar, qué tipo de estadística queremos forjar, porque no solamente basta una nueva constitución, requerimos hombres con formación espiritual, no digo religiosa, formación espiritual, un conocimiento de sí mismo en relación a las leyes del universo, en relación al conocimiento de su ser para trascender. Y para trascender tiene que servir, tiene muchas veces que mirar que hay dinero, hay riqueza, pero no es para enriquecerse ni favorecerse, sino es para redistribuir la riqueza para las grandes mayorías, donde tienen que decidir su votación de manera clara y no como lo que hemos visto en el Tribunal Constitucional, la mediocridad
de una mayoría que no quiso zanjar un curso frente al tema constitucional. Ahí lo vemos. Cuando vemos una mayoría que se afana, que hacen correlaciones de fuerza, y donde todavía el tema de los sectores mayoritarios de las 8.400.000 familias en el Perú no tiene norte. El Parlamento sabe que toda la fecha se le viene golpeando, persiguiendo a los ambulantes. Alguna vez hemos escuchado de parte de ellos una opinión solidaria, hemos escuchado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en la defensa del comerciante de la vía pública. Seamos claros, ¿dónde está nuestro sentimiento? Si no tenemos sentimiento para los explotados, los excluidos, entonces, ¿por dónde vamos? ¿Queremos una ciudad ordenada como yo viví en Italia, como se vive en Europa, como se vive en Japón? Por favor, si no hay fuentes de empleo, no hay desarrollo en la industria, hay un agro precario que vive. Y la gente lo que hace es migrar a la ciudad y buscar una forma de cómo lograr su ingreso, y tiene la forma de que viene el producto importado de China o de otros países, y una forma de escape, la salida es el comercio en la vía pública, el que no tiene capital. Entonces, tenemos que ser muy conscientes. El que no camina por la calle, no dialoga, no tiene sensibilidad, no tiene esa capacidad de ver la realidad, simplemente se endiosa con sus intereses. Quiere vivir como en Europa, pero es falso, pues. Esa es una ilusión, es falso. No vivamos de espejismo. Mientras no existe un desarrollo industrial propio, no hay un desarrollo de la agricultura, mientras nosotros no veamos ese esfuerzo por parte del gran capital de querer invertir. ¿O acaso nuestra burguesía le ha interesado el desarrollo industrial después de la Segunda Guerra Mundial? No. ¿Le interesó el desarrollo industrial del general Velasco Lorá? No le interesó. Estos años que hemos vivido desde el presidente Belaúnde Terry hasta el momento actual, ¿hay desarrollo industrial? Mentira, es un engañamuchachos. Es un engañamuchachos los parques industriales. Son limitados los esfuerzos. ¿Podrán tener espacio? ¿Acaso tienen las mismas posibilidades como lo tuvo en su momento determinado Brasil? Después de Brasil, ¿a dónde corrió el capital internacional? Corrió hacia China. China le da mejores oportunidades. Entonces, nuestros parques industriales tendrán la capacidad de un soporte de la gran industria, de un gran soporte del Estado para este desarrollo frente a una competencia mundial. ¿Por qué le dejan sin oxígeno? Tenemos que hablar con sinceridad. ¿Qué es lo que es posible realizar en el país? Por eso yo sugiero, con claridad, que el turismo es nuestra fuente central futura de vida. Pero tenemos que nosotros decir, limpiemos el mar, reciclemos el mar. Señores de la gran pesca, por favor, respeten las áreas de los artesanos, que son nuestros aliados con el sector turismo, hacer el turismo desde de nuestro mar el Pacífico, hacia nuestras costas, hacia los Andes y hacia la Amazonía. Comercio, turismo todo el año. Eso es factible, pero eso significa un rumbo y una lucha de poderes. ¿Contra quién? Contra el sector que le gusta la mamadera fácil, pues la anchoveta. Nuestro pueblo escaso come anchoveta, un pescadito pequeño que tiene gran valor proteínico, y también para nuestra testa, nuestro cerebro, para las futuras generaciones, como lo hacía el pueblo de Caral. Entonces, si nosotros sabemos defender nuestro mar, no solamente para la pesca, para el turismo, tendríamos turismo todo el año, tendríamos ingreso todo el año y seríamos un país privilegiado a nivel mundial. Porque tendríamos costa todo el año, la zona del Ande, Cusco visitado, la Amazonía, sus zonas arqueológicas, su recuerdo, y ahí defender lo que es la Amazonía, el pulmón del mundo. Tendríamos trabajo para el 100% de los peruanos en el Perú, y tendríamos la oportunidad que nuestros hermanos vecinos también tengan la posibilidad de acceder como migrantes acá en las tierras nuestras. El turismo integral, ¿eso lo plantean los políticos? No, pues, porque va a significar confrontación de poderes. Claramente hay que definir así a quién va a servir
el mar de Grau. ¿A quién sirve? ¿Sirve para el pueblo peruano? Sí, pues comemos. Pero la gran tajada, ¿a quién sirve? A los grupos de poder. ¿Pero acaso nuestro pueblo come anchoveta? Yo que quisiera deleitarme todo el mes con anchoveta y no lo logro. Eso debe ser parte de nuestra dieta alimentaria. Entonces, tenemos que pensar un nuevo país. Está bien la nueva constitución. Está bien el eje de programa. ¿Qué visión de país queremos? ¿Por dónde está la fuente permanente? Entonces, ese país turístico va a decir, caramba, ¿qué cosas requerimos? Requerimos un agroproductivo para la dieta alimentaria del turista. ¿Y qué más requerimos? Requerimos industria, sí, pero ¿qué industria se necesita? ¿Qué industria se necesita para ese turismo del 100%? ¿Qué zonas mineras requerimos nosotros explotar? ¿Las que violan nuestros restos arqueológicos? No. ¿Aquellas que están destruyendo nuestras zonas productivas agrícolas? No. ¿Aquellas que van deteriorando todos nuestros lagos, nuestros ríos? No. Entonces, pero eso surge con la visión de país que tenemos. Eso es lo que falta construir y eso es lo que no se quiere discutir en el Perú. ¿Qué visión de Perú queremos? Yo por eso sugiero un Perú democrático integral, un Perú donde un eje importante es el turismo integrado, desde la costa, los Andes. Entonces, en ese curso, ¿qué se va a hacer? Una infraestructura determinada, una infraestructura no para el corto plazo, sino para las futuras generaciones. Ahí podremos diseñar por primera vez en el Perú una reforma urbana en el Perú, que nunca la ha habido una reforma urbana, porque siempre en nuestra capital, como en las diferentes capitales, lo que ha habido siempre es el ciclo de las invasiones, producto de que siempre el poder político de los grupos de poder, ellos arman sus expedientes, presentan sus expedientes, arman sus empresas de construcción, arman sus inmobiliarias, se favorecen ellos y el cholo, el pueblo, tiene que seguir invadiendo. Siempre reprimido. Siempre quieren escena en el show, pues. Siempre quieren. Les gusta la peliculina a los grupos de poder. No, nosotros no debemos permitir ello. En esta visión de Perú tenemos que tener una planificación por 100 años, hacer una verdadera reforma urbana, pensando el Perú por 100 años como lo ha hecho China. Y nosotros tenemos que pensar de esta forma. Tenemos que pensar en este proceso de la nueva época, la tecnología. Ya la disputa tecnológica no es solamente en nuestro planeta, es a nivel del cosmos. Ya sabemos que hay agua en la Luna, las nuevas investigaciones espaciales. Y ahí tenemos que plantearnos el curso que debe seguir el Instituto de Energía Nuclear, cómo eso debe contribuir al desarrollo científico-tecnológico, como lo ha presentado el presidente en la ciencia y la tecnología. Tiene que ver el tema del Instituto de Energía Nuclear, que fue la obra inicial del general Juan Velasco Alvarado. Imagínense, cuando Chile no tenía ni la iniciativa, ya el general Juan Velasco Alvarado había hecho esa iniciativa política estratégica de la energía nuclear. ¿Estaba desubicado? No, estaba en la cresta de la ola de los procesos de la transformación. Era un gobierno, como yo decía, socialista, humanista, cristiano, ni capitalista ni comunista, pero era socialista. Era su identificación, respetuoso. Fue un gobierno donde tuvo sus errores, sí, donde el proceso de la construcción de la democracia fue un tema de democracia participativa, no se desarrolló en relación a los partidos, fue también su error de parte del general Velasco Alvarado. Eso es parte de sus limitaciones, pero de eso hemos aprendido. Pero tenemos que reconocer qué es lo que permite el avance, reconocer nuestras limitaciones, pero no tirarle, como se dice, barro para ocultar los grandes procesos de transformación que hubo. Entonces, es como ahora el presidente, como decía Camilo, estamos en un momento de transición. En ese momento de transición, ¿qué es lo que debemos tener claro? Hacia la nueva constitución. Eso debe ser la consulta que haga el presidente. Si no lo desean, van a salir los miles de jóvenes y millones de jóvenes y después se va a incorporar las personas de nuestra generación hacia ese camino de decirle, señor presidente, por favor, el día de las elecciones también consúltenos. Ya no es una decisión nuestra, es el sentimiento
Lo hemos visto eso en los carteles, en los comentarios de los jóvenes, en las marchas, en las movilizaciones. Yo lo escucho. Hasta mi propio concuñado vino en estos días a la casa y me comentó, mi concuñado Nicolás, Fernando, me dice, el tema central es la nueva Constitución. O sea, me vino con la novedad hace una semana. Entonces, al igual como él, que no ha estado tan ligado a los quehaceres políticos, está sintiendo el curso de la nueva tendencia. Y eso, acordémonos de aquí a un par de meses que el presidente va a verse obligado, ni aunque ese no es el interés del acuerdo nacional. Sé que el acuerdo nacional le está soplándole la pluma, y quien ha soplado la pluma ha sido Max Hernández. En su última entrevista lo he escuchado, donde él dice, este movimiento de jóvenes está desinstitucionalizando. ¿Cómo desinstitucionalizando? Está planteando la renovación, refundando el proceso en el país. No está desinstitucionalizando, está produciéndose una renovación en la política. Está generando los nuevos elementos para la refundación de la política. Es porque todo ha estado siempre enclaustrado, siempre ha estado en el conflicto de los intereses de los grupos en las alturas. Esta nueva generación brillará en el futuro porque tendrá la libertad y la hidalguía de haber defendido un curso democrático en las calles y no un curso de componentes. Entonces, el Perú que tenemos que construir es un Perú que lo tenemos que sentirlo en carne propia. La racionalidad nuestra es muy importante. Por eso le sugería tanto a Camilo como a Hernán la necesidad de trabajar ahora con nuestro amigo Oscar Pardavet, el periódico virtual, y de ahí, en base a los recursos, que tengamos la posibilidad de un tabloide. Pero es muy importante salir, como se dice, a las movilizaciones con nuestra prensa, en esta red, comunicárselo a través de nuestras amistades, para que ellos también estén informados, nuestras familias, que la política no debe quedar solamente en un diálogo intelectual. Por eso he sugerido, y en base a la experiencia familiar, la necesidad de constituir la red del socorro familiar. Para el caso de salud empecemos, porque vivimos un drama crítico en el Perú. Como le describía a mi hija que vive en Italia, le decía, qué bien como tú, que tienes la salud sin dificultades para un tratamiento adecuado. Eso no lo tiene el pueblo peruano. José Miranda me decía, Fernando, acá tenemos eso porque pagamos impuestos. Entonces yo digo lo siguiente, nuestro pueblo tiene que regularizarse este proceso para que todos tengamos la salud como lo tiene Italia, otros países de Europa. Tengamos el acceso. La empresa continuará su curso y su desarrollo, pero lo que debemos ver es que el presupuesto de la salud debe estar cada vez más con mayor volumen de inversión, mejores posibilidades para que los pobres no se mueran, los empobrecidos tengan mejores oportunidades de vida. Hagamos de la política ese criterio estadista, reflexivo, siempre estando en el sentimiento de la vida común de nuestro pueblo. Gracias por su atención. Excelente la exposición del día de hoy. Ya vamos a culminar y esperarlos la próxima semana a estos grandes expositores para tratar el tema de China y Perú, camino al Bicentenario, conferencia internacional.